Santa Cruz y el mundo entero. Programa número 12. Hoy viernes 1 de octubre del 2021. Despedimos un... Escuchen esta canción. Música de viernes. Fin de semana. Gracias, comandante Henry. Él sabe lo que nuestro cuerpo necesita. Quiero un sueño. Está bueno. Como les decía, viernes, y algunos comunicadores tienen una frase clásica, ¿no? El cuerpo lo sabe, hoy es viernes de cara. Colaboren a esas caras solidarias, porque ahora la mayoría de las caras y las comidas, los almuerzos son solidarios, porque hay alguien, algún miembro de la familia que está sufriendo alguna pena. Ayer tuvimos un espacio solidario. Doctor Jorge David, tenga buenos días y haga no acuerdo al espacio solidario de ayer. Muy buenos días, Hombre Invisible. La verdad que el programa está teniendo ya mucha aceptación en la población y ya fue ayer la primera persona que se comunicó con nosotros y prácticamente ya solucionó su problema en el sentido de que no hubo el aporte correspondiente, pero sí hubo una solución práctica y ya la están operando a la niña. De todas maneras seguimos nosotros esperando alguna colaboración que quieran tener, porque eran $1,200 que la ciudad tenía que conseguir, si no la niña se iba al otro lado. Pero gracias a la participación que hemos tenido nosotros acá en el programa, ella ha acudido a la tribuna del pueblo y bueno, pues pudimos colaborar. En el futuro vamos a estar dando los números de teléfono, más detalles de la niña, pero la verdad que nomás había sido bueno, Hombre Invisible, el programa. Sirve, funcional. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Tenga usted buenos días, doctor Chiqui Martínez. Caramba, que se lo ha extrañado 2 días que he estado en esa marcha, usted acompañando a su comandante Marcial Fabricano, a la señora Amparo Carvajal, la presidenta de Derechos Humanos. Realmente le hizo... Me gustó, le cuento su pedido de que tenga una nominación al Premio Nobel de la Paz. Tuvimos al parásito Evo Morales como candidato. ¿Y cómo puede ser que Amparo Carvajal no pueda tener esa oportunidad? Y creo que ahora también Marcial Fabricano se ha convertido en un referente por los derechos humanos de los pueblos indígenas en especial. Entonces con seguridad ya nos estamos movilizando para hacer los pedidos formales ante las organizaciones que organizan, valga la redundancia, este evento. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias a la gente que nos escucha por esta radio, por las redes sociales también, y compártanos para que podamos tener mayor alcance y nuestro análisis pueda servir de mucho en la vida diaria de todos los ciudadanos. Licenciado Fito Apodaca, ¿es un parásito o no Evo Morales? Tenga usted buenos días. Muy buenos días, querido Hombre Invisible, buenos días a mis queridos amigos que nos acompañan también acá en la mesa. Yo creo que lo que está pasando en Bolivia es algo muy cómico y realmente singular, porque uno ve a ciertas personalidades como la señora Amparo Carvajal y uno dice, ¿qué le pasó a esta señora? O sea, claro, uno entiende que cuando ya llega la edad, cierto momento en la vida, hay algunas cosas que pueden cambiar, pero ese cambio no puede ser tan polarizado. O sea, o la señora está con esquizofrenia o tiene un problema senil muy severo y ya ella debería estar en la casita descansando para no burlarme, ¿no? Por nadie. Querido, le dicen, pero no le saque la nalga a la jeringa. ¿Es o no es un parásito Evo Morales? Esa es la pregunta. Los únicos parásitos en este país han sido los que han destruido el país, ¿no? Y lo han demostrado en el 2019-2020, que dejaron en toco a nuestra ciudadanía y ahorita estamos recuperando, ¿no? Ellos son los verdaderos parásitos, porque gobernaron más de 25 años en la época de los 80 hasta el 2005 y no hicieron absolutamente nada por este país. Sí, robar, saquearlo, destruirlo, dejarlo como mendigo, en una condición, primeros en corrupción, primeros en pobreza, primeros en gente desempleada. Bueno, la lista es larga, ¿no? Doctor Jorge David, pero ¿cómo está la economía? ¿Cómo hay plata en su bolsillo ahora para ir a hacer un viernes de soltero? Mire, yo no puedo hacer viernes soltero. Ahorita digo eso y me llueve la capoeira en la casa. Un hombre con dueño. Claro. O con dueña. Con marida. Con marida, dijo alguien. Bueno, yo creo que, pero yo creo que debería responder nomás. Le huyó nomás la nalga, no le puso la nalga a la bueno, quería que diga. No dijo sí o no. Ya pasó su turno. Evo Morales fue lo mejor que le pasó a este país. A ver, escucha, doctor. Evo Morales y el movimiento al socialismo fue lo mejor que le pasó en este país en la historia. En lo económico, en lo social, en lo político. Transformó nuestro país
le duela a quien le duela. ¿Cuál es el índice de pobreza? Por lo tanto, dame cuál es el índice de pobreza en este momento. Mira, tenemos de un 60 y tanto que era el 2005 y hace 60 y tanto % de pobreza extrema que era el 2005, redujimos a un 35-36%, lo dejamos el 2019. Estos señores se encargaron de volverlo arriba y ahora tenemos le fallan los datos. Yo lo voy a ilustrar. Continúo. Adelante. Aquí yo tengo, por ejemplo, impreso los datos de la CEPAL, una institución de izquierda. ¿Ya? Y dice la pobreza subió 6.4 puntos y afecta al 37.5% de la población. Y o sea, no es cierto. Datos del 2020. No, porque eso no es del del 2021. Datos 2022, pues no estamos en el 2021, tiene que madurar el 2021 para entender, ¿no? 2020 gobierno de Yanine. Ahora lo que quiero son los datos de la gestión de Evo Morales, por si acaso, y la gestión de Lucho Arce. Entonces, lo que quiero ser claro, digamos, no es que Evo Morales es un parásito y lo puedo fundamentar desde el punto de vista académico. O sea, te puedo dar datos que dan a entender que Evo Morales lo único que ha hecho, junto con el movimiento del socialismo, es carcomerse la economía de este país y nos han empobrecido a la población. Y da pie también para el tema de hoy, digamos, ¿no? Ya, porque nos toca hablar acerca de un poco de economía. Y justamente esos son los datos. Y yo puedo acreditar que el gobierno de estos zurdos, inmundos, hambreadores, lo único que han hecho en este país ha sido empobrecer a la población. Y hay un chip que se ha metido en la cabeza de todos los bolivianos. Digo de todos porque el socialismo no es exclusivo de la izquierda ahora, también es de la derecha. Ese chip socialista empobrecedor que profundiza Evo Morales ya es el que nos está llevando a todos a la quiebra. En este momento solamente el ciudadano puede disfrutar del 30% de su ganancia. El tío Richard, el ojo del pueblo.com, nos va a introducir al tema del día, pero no sin antes producción. Adelante. Amigos de la Tribuna del Pueblo, amigos de la Mesa del Debate, estoy aquí en las puertas de la ASFI. Hace 20 minutos estoy intentando poder comunicarme con la directora. Me han hecho pasar por unos protocolos, esperando, y ahorita me dice el encargado que no puedo yo conversar con la directora de ASFI, porque primero tengo que conversar con el director nacional del ASFI para que ellos puedan derivar a la directora para que ella pueda dar declaraciones, porque ella por sí sola no puede dar declaraciones sobre ese tema o sobre ningún otro tema, así me dijeron aquí en la ASFI. Bueno, esto lo he intentado, compañeros, hemos intentado hacer las cosas, pero bueno, donde ustedes me digan, yo estaré para poder hacer la entrevista a cualquier otra persona. Ya, muchas gracias, compañeros de la Mesa del Debate, y muchas gracias, amigos de la Tribuna del Pueblo. Tema del día: el derecho que tiene ya sea un ciudadano o un colectivo de ciudadanos de acceder a los diferentes modelos económicos en Bolivia. Querido doctor Chiqui Martínez, ¿puede ilustrarnos, por favor, qué modelos económicos reconoce esa Constitución Política del Estado? Claro, esta Constitución Política del Estado, que ya sabemos todos cómo ha sido obtenida con sangre, a la fuerza, con presión, y la cual está plagada de socialismo y colectivismo, nos enseña, nos dice en el artículo 307 lo siguiente: el Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica comunitaria, PIB, error. Esta forma de organización económica comunitaria, PIB, error, comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social, PIB, error, fundados en los principios de visión propios de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, PIB, error. Eso nos dice el artículo 307, ese es el artículo, ¿no? Claro, correcto. Eso es lo que nos dice, digamos. O sea, doctor Jorge David, ¿cuántos modelos económicos reconoce la Constitución? En el artículo 306 de la Constitución Política del Estado habla lo siguiente: dice: el modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y vivir bien de todas los bolivianos y las bolivianas. La economía plural está constituida por la forma de organización económica comunitaria, PIB, dice él, comunitaria 1, estatal 2, privada 3,
y social cooperativa. Son 4 modelos económicos que están plasmados, redactados en la Constitución, pero no nos olvidemos que también se puede hacer una mixtura, ¿no? Economía mixta, estatal y privada, también privada y cooperativa y comunitaria, ¿no? O sea, se puede hacer una mixtura. De ahí puede haber varios bemoles, pero la base es que hay pluralismo económico y tenemos también derecho a tener conocimiento de la ciudadanía cuáles son esos modelos económicos, con lo cual en la actualidad Bolivia se desarrolla. Siempre que en la Tribuna del Pueblo tocamos un tema, siempre nos vamos al libro base, al pacto social, a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, para que de ahí partamos, porque tenemos una gran responsabilidad. Nuestros oyentes tienen que escucharnos, pero nosotros tenemos que darle la solvencia, porque tenemos que entrar de conceptualizaciones, de estadísticas, así como acaba de sacar el doctor Chiqui Martínez, y como decía, en el hogar no tiene que faltar la Biblia, que es la ley de Dios, y la Constitución Política del Estado. ¿Quedó claro? Va a estar vigente, nos guste o no nos guste, hasta que haya una nueva constituyente. Hombre invisible, ¿le quedó claro a usted los 4 modelos económicos que están descritos? ¿Lo podemos repetir, por favor, según? Estatal, privado, 2, social cooperativo y comunitario. PIB diría alguien, pero tiene sus bemoles, ¿no? Está plasmado. Y después también, ya no nos olvidemos que podemos hacer la fisura, ¿no? Unas combinaciones, como se diría, A más B igual tanto, ¿no? Cooperativa más privado más estatal. Pero, siempre hay un pero. Hoy el licenciado Fito Podaca está como pez en el agua, porque uno de sus fuertes es la economía. ¿Sí? Licenciado, su punto de vista en cuanto a los modelos reconocidos en esa Constitución Política del Estado, y si usted puede un poco materializar, digamos, cuando se entiende un Estado o un modelo comunitario, como cuál empresa sería, o como qué tipo de empresa, cuando hablamos social cooperativo, cuando hablamos estatal, cuando estamos privados. Nosotros podemos saberlo, pero no se olvide que nuestro público necesita que alguien los oriente y pueda hablar en, como se dice, en facilingo. A ver, estos diferentes modelos, lo que en la praxis económica, política, social se hace, o sea, económica porque refiere a las instituciones, organizaciones económicas, y social a la praxis porque es en el día a día que uno lo ve, ¿no? Entonces la empresa privada la podemos considerar a todas aquellas instituciones, organizaciones con fines de lucro que tienen, que brindan un servicio, que brindan cualquier tipo de necesidad que el público así lo requiera. Las empresas comunitarias, aquellas que han sido reconocidas dentro de la economía nacional, que principalmente se dan en algunos sectores campesinos, indígenas, donde existen comunidades que para poder comercializar y mejorar sus factores de negociación, en este caso sean los precios o sean las cantidades, se asocian, ¿no? Tienen un grupo comunitario donde entonces todos hacen su acopio de sus productos y luego pueden negociar así con los compradores o con las personas los precios, ¿no? Otro sistema que también es reconocido, el cooperativista, pero ese también tiene más que ver con una incursión, en este caso de parte del gobierno, fomentar el cooperativismo para favorecer a diferentes sectores que puedan tener, por ejemplo, producciones, acopio o mejora de su producto cuando se hace un guardado especial de su producción. Entonces, la verdad que si a mí me preguntan alguna novedad, yo les diría no, ninguna. La única novedad importante creo que está dentro de lo que se habla a partir del artículo 306 de la Constitución. Yo creo que esta es la novedad más importante que plantea el movimiento al socialismo en su gestión y que lo estipula claramente en la Constitución, que tiene que ver con la estructura de organización económica del Estado y donde hace una serie de apreciaciones. Por ejemplo, el modelo económico boliviano es plural y está orientado a la mejor calidad de vida y al vivir bien en todas las bolivianas y bolivianos, dice, ¿no? Y entre otras cosas dice, la forma de organización económica estatal depende de las empresas y las entidades económicas de propiedad estatal que cumplirán los siguientes objetivos. Es decir, algo de lo que se entendió claramente luego del periodo neoliberal es de que Bolivia necesita defender sus recursos naturales. Se los llamó empresas estratégicas, llámese gas, petróleo, bueno, ahora vamos a tener litio, electricidad y otro tipo de recursos naturales que podríamos tener
como un sector estratégico, dado los niveles de utilidad y dado los niveles de inversión que requerían. No nos olvidemos que estamos hablando de miles de millones de dólares. Para que tengamos un poquito más en cuenta, lo que ha pasado ha sido de que el Estado ha tomado un protagonismo importante en la participación económica de esas empresas, ¿no? Se hizo justamente la nacionalización con el fin de ¿qué? De que la empresa sea controlada por bolivianos en primer lugar, es decir, que sean personal boliviano. Antes habían extranjeros que gerentaban. Había un ejemplo muy típico y muy cómico y muy irrisorio en Entel. El gerente general era un italiano, Mario Fumi, y se tiraba $70.000, $80.000 de sueldo, cuando el sueldo básico en Bolivia era 400 bolivianos, 300 bolivianos. Entonces ese era el modelo neoliberal, miserable, parpérrimo, sacreador de nuestra economía nacional. Solo para dar un ejemplo. Doctor Martínez, ¿Ya? Hablemos en serio. tuvimos una bonanza económica gracias a los precios de los hidrocarburos, gracias a la renegociación de los porcentajes entre Estado y inversión privada, y viene esta desgracia mundial que es la pandemia. En Bolivia hubo estancamiento financiero o una crisis. Las políticas de reactivación económica están dando resultados en los 4 modelos. Por ejemplo, en el privado, que es el empresariado privado, hay un incentivo a la inversión. En el público, en la inversión pública, que es el tema de construcción de colegios, puentes, carreteras, está la inversión pública. En el tema de social cooperativo, cómo están nuestras cooperativas, Creco, Tazahuapá, las cooperativas mineras, las cooperativas, supongo que deben pertenecer al modelo cooperativo, las colonias menonitas. Y el último, ¿no?, que es el comunitario, que nos acaba de ilustrar el licenciado Apodaca, que son el intercambio de la microeconomía comunitaria que existe en los pueblos indígenas, en las comunidades agrícolas que son de reciente formación. A ver, un poquito volviendo para todo, digamos, ¿no? En realidad, si hay que identificar una cosa, es que no acepto el Estado como padre de todos. O sea, el Estado no es padre de todos, y esa basura famosa del pacto social lo único que ha hecho es embrutecer a los jóvenes de muchos años atrás, que ahora ya con mayoría de edad, digamos, no siguen emitiendo toda esa teoría del pacto social. El pacto social no existe, nunca ha existido, y lo único que hay es una teoría ficticia que busca de que todos los ciudadanos tengamos que arrodillarnos al sistema de Estado. Entonces, el Estado como sí es utilizado por los políticos y politiqueros de este país, salvando raras excepciones, ya está siendo utilizado para enriquecerse, para llenarse los bolsillos. Es ahí donde han participado muchos partidos políticos en la historia de Bolivia, y esto quiero dejarlo en claro, que no me refiero únicamente al movimiento socialismo, sino a muchos partidos políticos que lo único que han hecho ha sido empobrecer Bolivia y saquearla. Ha profundizado este modus operandi delictivo, ya, de criminalización, de delincuencia profunda, los parásitos del gobierno de Evo Morales y de Luis Arce Catacora. Estas personas son unos parásitos. ¿Y por qué? Porque lo único que han hecho ha sido devorar la economía boliviana. Esta economía boliviana paupérrima, que ahora entro en la pregunta, ha sido mermada en la época de pandemia. Y ahora nuevamente vienen a sacar la supuesta reactivación económica. PIB, cuando hago el PIB es una señal de alerta de que hay un error. La reactivación económica no la hace el gobierno nacional. O sea, olvidémonos, la reactivación económica es una excusa para que un parásito socialista se compre una Toyota, se compre una casa en el Urubó, para que se compre casas de lujo, vehículos de lujo y ande con sus amantes. Esa es la reactivación económica que plantea el gobierno. O sea, a ver, y los fundamentos. En este país, el Estado solamente genera 58.000 fuentes de trabajo, el gobierno nacional. Los gobiernos municipales, prefecturales y universidades, en total, en todo el país, deben llegar a 300.000 fuentes de empleo. Entonces, somos 11 millones de habitantes. La pregunta del millón, ¿quién es el que da el empleo? ¿El Estado o el empresariado privado? Al final es la economía libre de mercado la que da el empleo. ¿Y a qué me refiero? Y ahí entro el tema de los modelos económicos. Y cuando hago el PIB en esta Constitución Política del Estado, que si bien está vigente, los políticos de turno no hicieron absolutamente nada para ponerla en su sitio, la llenaron de basura socialista, ya nos tratan de encasillar en esos 4 modelos económicos que se han hablado en esta mesa. Cuando el único modelo económico exitoso y que no debería tener tantas ramificaciones, que es lo que plantea acá, es el modelo económico liberal.
que basa su teoría económica en el bienestar del ciudadano en base al libre mercado, ¿ya? y a la minimización de el libre mercado y a la minimización del Estado, o sea, el Estado en su mínima expresión. Sin embargo, en esta Constitución lo que veo es la maxificación del Estado, porque ahora tenemos el Estado hasta en la sopa, nos maneja todo. Cuando los países exitosos se apegan al modelo económico liberal, nos tratan de ramificar y nos tratan de decir que vos tenés que irte a la vía comunitaria, vos tenés que irte a la vía cooperativista, o sea, nos tratan de encerrar en 4 modelos económicos que no son los que gobiernan el mundo. Ese es un punto de vista liberal. Por principio, porque a Adolfo Podaca siempre se le ha dado mayor espacio, y ahí eso me lo critica la gente, digamos, ¿no? Entonces, no porque además que no dice nada concreto, o sea, divaga en su exposición, ya creo que estoy haciendo una exposición mucho más fundamentada, no se prepara. Entonces, en realidad lo que trato de decir, digamos, no es que el modelo, hay 2 modelos económicos, uno es el modelo liberal y el otro es la basura socialista, que no funciona en ninguna parte. Imagínense, en la Constitución Política del Estado dice que tenemos que ser comunitarios. A ver, te cambio tu celular por mi Constitución. No sé a qué se Entonces no existe esa figura comunitaria en ese país. Querido doctor Jorge David, ayúdenos, es una posición totalmente liberal, respetable. No, es que la posición liberal es la que gobierna el mundo. Pero estamos encapsulados en lo que dice la Constitución Política del Estado, ya cuando el mundo, los países exitosos se mueven en función de la economía liberal. Si yo digo, los socialistas son socialistas por 2 cosas, o porque son tapados enteros, 1 o 2, porque no le entienden a la economía. Y la economía liberal es la que puntea en el mundo y nosotros estamos copiando Cuba. Eso es lo crítico. Les hago un trato. Después de la pausa comercial, porque tenemos que cumplir con la gente que nos hace posible que todos los días lleguemos a través del Tribuna del Pueblo, la voz de los sin voces, el santuario de la democracia. Dicen todo lo que ustedes creen sentir y acá nadie les pone ningún obstáculo. Después de la pausa, doctor Jorge David, por favor, le vamos a dar en extenso porque caramba que cuesta ser árbitro, ¿no? Voy a tener que renunciar porque el tema es que ustedes tienen una posición personalísima y trato yo de equilibrar los tiempos. Después de la pausa, por favor, el tiempo es suyo. Estás escuchando Actualidad FM. Hábitos de vida saludable. Un estilo de vida saludable incluye que mantengamos una alimentación balanceada, realicemos actividad física y logremos un balance entre nuestras responsabilidades y tiempo libre que nos brinden bienestar. ¿Por qué es importante mantener un estilo de vida saludable? Porque nos ayuda a mantener rutinas que nos alejan de las enfermedades y favorecen nuestra buena salud y calidad de vida. Y es que una alimentación nutritiva, ejercicio, descanso, actividad positiva y una cuidadosa higiene son algunas de ellas. Alimentación balanceada. Una alimentación balanceada contiene un mix de diferentes tipos de alimentos, por lo que es recomendable consumir diariamente algún producto de los siguientes grupos: lácteos, carnes o huevos, cereales, tubérculos o menestras, frutas y verduras, aceites y grasas. Por ello, el plato ideal debe contener alimentos de origen animal o media taza de menestras como lentejas, frijoles, garbanzos, entre otros. Media taza de cereales y tubérculos, como arroz, fideos, quinoa, papa, camote o yuca. Una taza de verduras, tomate, lechuga, zanahoria, pepino, entre otros. Otro punto importante para una alimentación balanceada es tener una hidratación adecuada, por lo que en adultos es recomendable que consumamos entre 2 y 2.5 litros de líquido al día para mantenernos correctamente hidratados. Debemos tener especial cuidado en mantener una hidratación adecuada cuando realizamos actividad física, ya que cuando nos ejercitamos perdemos líquido y minerales esenciales a través del sudor. Es importante que respetemos los horarios y los tiempos de las pausas para almorzar. Comer con tranquilidad y alejado del escritorio no solo permite hacer una mejor digestión, sino que nos da la posibilidad de descansar de nuestras tareas y bajar nuestro nivel de estrés. Una buena nutrición y alimentación no es solo elegir alimentos de calidad, es también mantener una buena higiene personal. Por eso el lavado de manos es fundamental para evitar cualquier tipo de enfermedades. Actualidad FM.
Volvemos con la Tribuna del Pueblo. La Tribuna del Pueblo, el santuario de la democracia, la voz de los sin voces. Denuncie la corrupción al 622-70.000. Porque pueblo somos, doctor Chiqui. Los abogados. Doctor Jorge. Los estudiantes. Licenciado Bodoca. Los comerciantes. Mandar un saludo a la FEJUVE que comanda el doctor Omar Rivera, a los 15 distritos y los diferentes presidentes de barrio. Realmente el lunes, doctor Chiqui, usted me comentaba que vamos a tener el primer caso. Una señora contrató a una jovencita mayor de edad para que sea niñera. La hizo trabajar 21 días y luego le dice que vaya a descansar, no le pagan los 21 días de trabajo y vamos a ver la forma cómo solucionar mediante una llamada telefónica antes de acudir a un juez conciliador. No se olviden que las trabajadoras del hogar desde esta semana ya cuentan con una evolución en sus derechos. ¿Cuál es la evolución en los derechos? Van a tener acceso a la salud a través de van a ser afiliados sí o sí a la Caja Nacional. Es una obligación que tienen ya los patronos al respecto. Es un logro, una victoria para esa que se convierte en nuestra segunda madre, ¿no? La nana, la que hace el trabajo por la equidad de género. La mujer tiene que salir a trabajar. Pero cuidado que no tengas lavadora, ¿no? Cuidado, ¿no? Y no tengas plasma, ¿no? Y aire, cuidado también, ¿no? No, bueno. No. La ropa en lavadora hace 3 meses se frega. Siempre es bueno lavarla como a mano, como nos enseñó abuelita. Así son estos explotadores. Se llama bueno, doctor Gorria David, ¿qué tenía que decir en cuanto al modelo económico? Entremos en materia. Lo que pasa que, con respecto a la economía, habría que entenderse que una parte es la economía estatal. ¿Qué tiene que ver la economía estatal? Nosotros, las personas que siempre vemos el punto de la producción, decimos así. Supuestamente acá mi colega Chiqui Martínez habla de que antes decía capitalismo, solamente existe el capitalismo y también existe la parte social, en este caso la política, en este caso del socialismo. Pero ya él está corrigiendo y está diciendo sí, ahora hay dos divisiones, está el liberalismo y el socialismo, ¿no? Los dos sistemas económicos mundial, plantea él. Pero lo que pasa ya que cuando entramos ya al fondo, nos damos cuenta y en la praxis, nosotros no nos olvidemos que tanto el socialista como el capitalista están hablando de la producción y del sistema de producción. Y dentro de ese sistema de producción existe el capital, más la mano de obra y los aportes de capital en este caso para que genere riqueza. Ahora, ¿dónde se asemeja el socialismo con el liberalismo? En que los dos le importa, dice, ¿quién se hace cargo de la producción nacional? El comunista dice, el Estado solamente se hace cargo de la producción nacional. Y el liberal dice, no, son los empresarios privados que solamente ellos generan riqueza, el Estado no genera riqueza, solamente se entra como regulador. Y después existe otra economía mixta que dice, el Estado entra, ya, regulando, da algunos trabajos a algunas empresas, a eso le llama el neoliberalismo, y algunos empresarios dan también trabajo, y después viene la fisura donde entran ya los empresarios y hacen negocio con el Estado y comienzan a dar coima, y ahí comienza la corrupción y los países vienen de derecho a pique, ¿no? La economía, ¿por qué? Porque tienen que pagar un 20% de coima y es ahí donde el gasto público comienza a crecer. Pero también no nos olvidemos otro componente importante. A veces le damos mucha importancia y pensamos que el mundo gira en torno a la parte económica, a la moneda. En las comunidades, que no me gusta llamarle originario ni campesino, en las comunidades donde habitan personas, en algunos lugares no existe la moneda y existe el intercambio de servicio. Algunas personas les da un balde de leche, el otro le entrega queso y así. O sea, no va a dejar de funcionar el sistema comunitario con respecto al intercambio de servicios y productos. No va a dejar porque no es necesario que sí o sí esté la moneda de por medio. Y también no nos olvidemos que también a las cooperativas le importa el capital. Pero ¿qué pasa? La cooperativa es una evolución porque primero para tener una cooperativa social tenés que ser, pues, primero tuviste que ser liberal, primero tuviste que generar riqueza con el sudor de tu frente, y después que tuviste ganancia, te juntaste con otras personas que tenían ganancias, que también eran liberales, y
formaron una cooperativa, y esa cooperativa en conjunto la gente se dio cuenta que no solamente es de forma unitaria, unilateral que se sale adelante, inclusive se da en la guerra, ¿no? Juntémonos todito para protegernos del enemigo, tenemos armas, juntemos nuestras herramientas, juntemos nuestra economía y hacemos frente a la economía. Lo plasmaron en las cooperativas que son Cota, CRE y Saguapá. Saguapá pararon un servicio excelente a la población. Los sistemas que tenemos en la actualidad también se fusionan, ¿no? No nos olvidemos, o sea, esto es lo que hacen algunos, ¿no? Son funcionarios públicos, están en el Estado y le dice, oye, le dice el uno al otro, ¿sabes qué? Inventate una empresa ahorita, porque, ¿no? Sé privado, te inventas una empresa y yo todingo los contratos, los voy a pasar a vos, pero eso me das el 20% de la comisión de todo el gasto público que se vaya a hacer para la inversión, por decir, de un puente, de una carretera. Entonces, esos componentes hay que verlo, pero lo que más importa es que lo que planteaba la otra vez, el neoliberalismo que están utilizando los socialistas, ni siquiera son los capitalistas, dijeron ellos, nos hemos dado cuenta que el Estado es funesto al momento de generar riqueza, es funesto al momento de administrar empresas, es funesto, no tiene la capacidad, porque ellos es fácil pues gastar plata ajena, pero no producirla. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, ¿saben qué? Los únicos que saben generar riqueza son los privados. Por favor, dejémoslos que ellos trabajen, pero ¿cómo vamos a ingresar nosotros? Ingresamos con impuestos y le vamos a aumentar más impuestos, que trabajen los esclavos, los onzos estos, que sigan trabajando, que den trabajito, una semi-libertad le vamos a dar, pero nosotros le vamos a poner impuesto sobre impuesto. Es tan así que Carlos Mesa, en su momento, cuando me deja trabajar a mí libremente, por decirle así, en la parte privada, yo tengo ya mi capital y tengo la capacidad de comprarme una casa, y para yo venderla a mi casa, ¿sabe qué hace Carlos Mesa? El incapaz socialista decreta una ley donde le pone impuesto a la transacción financiera. Es decir, que el Estado se está metiendo con mis ganancias. ¿Y sabe cuál es la política más importante que tienen ahorita los comunistas a nivel mundial? No quieren que haya herencia. Dice, no puede ser que haya mucho rico acá. Hay muchos ricos y pocos pobres. Hay que hablar de la redistribución de la riqueza, hablan ellos. Pero los socialistas no hablan de la producción. Si no hay producción, no hay que repartir. En Argentina, en Latinoamérica, los socialistas están avanzando porque no quieren que la gente particular tenga riqueza. Tenemos un punto de vista quieren social, imponer un impuestazo a toda la herencia que está recibiendo un liberal. Apodaca dio un punto de vista social en cuanto a la economía. El doctor Jorge David, un punto de vista capitalista, y el doctor Chiqui Martínez, un punto de vista liberal. Tribuna del Pueblo es la democracia plasmada en esta pequeña mesa. A ver, doctor Chiqui Martínez, por favor, quiero entrar en materia sobre un tema que está en debate nacional. La ley que ha sido aprobada en el Parlamento, que la tiene que promulgar dentro de unos días el presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce. La ley 1386, que reza de la siguiente forma como título: Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo. Una ley criminal, nuevamente una intención más del Estado de tratar de avanzar sobre las libertades de los ciudadanos. Me animo a decir que es una ley procomunista, oficialmente a mi criterio ya es un avance del modelo socialista que ha venido construyendo la basura que nos gobierna, ya, y ahora está entrando ya en algo más grave. Yo quiero alertar a la población boliviana que esta ley de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo ya no es otra cosa más que el acabose de las libertades de todos los bolivianos. ¿En qué consiste esta ley? Ya, esta ley pretende, dice los del gobierno, digamos, ¿no?, como su nombre dice, luchar contra los dineros ilegales, irregulares, ya que tendrían que estar dirigidos hacia la financiación de los actos terroristas en Bolivia y en colaboración con el mundo. Eso es en sí, ese es el discurso que nos venden, pero en realidad cuando nosotros vamos a la letra chica de esta ley, que ha sido aprobada por mayoría masista en complicidad seguramente con mucha de la oposición, ya que estoy por si acaso buscando los nombres de las personas que han aprobado en la primera etapa esta ley, ya para hacerlo público. Ya, esta ley, digamos, no tiene, tengo yo personalmente mis observaciones y las quiero plantear en los siguientes artículos.
el artículo 5, el artículo 6, el artículo 11, el artículo 17, el artículo 18 y el artículo 31, que he podido puntualizar, digamos, como atentado a la libertad de los bolivianos. En resumidas cuentas, esta ley lo que trata es darle la libertad a un órgano inquisidor, porque quiero decirlo de esa manera. En este país existen organismos de investigación que están ligados a los poderes del Estado, y uno de esos organismos de investigación justamente es la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el cual he llevado adelante en su control de la investigación por parte del Ministerio Público, un fiscal. Bueno, resulta ser que ahora los ministerios, ya el Congreso Nacional, la Asamblea Legislativa Plurinacional, le está dando el instrumento para que la Unidad de Investigaciones Financieras, en cooperación y en coordinación con ministerios, exactamente con 5 ministerios, a la cabeza todavía peor el Ministerio de Economía, de realizar investigaciones en silencio. En este momento nosotros y todos los ciudadanos que nos están escuchando pueden estar siendo sujetos de una investigación. Ya están solicitando información a la universidad, información a la... Se va a violar el debido proceso, se va a violar los derechos y garantías constitucionales, en realidad, el derecho a la privacidad. Este gobierno de zurdos hambreadores han venido violando todo desde el comienzo de su gestión. Entonces, pero ahora ya tienen una ley más, digamos, ¿no? Entonces, vuelvo, esta ley, digamos, ¿no?, entra a la intimidad económica y al derecho a la privacidad y a la libertad que tiene todo ciudadano de tener en el mundo. Doctor, licenciado Apodaca, ¿qué puede ilustrarnos sobre esta ley según su punto de vista personal? Permítame cerrar lo anterior solamente por una cuestión de equidad, porque acá escuché un montón de vainas. A ver, cuando nosotros hablamos de la economía en primer lugar, estamos hablando del fortalecimiento de los ingresos para el Estado y no necesariamente coartando las libertades de la empresa privada o de aquellos que quieran hacer inversión privada, en primer lugar. O sea, no se les coarta esa libertad, ni se les cohíbe, ni se les prohíbe, ¿ya? Lo que se quiere hacer es fortalecer las inversiones públicas que el Estado tiene para cumplir con las metas que se propuso. La Constitución le establece, le dice claramente al Estado, le dice que sea protagonista en la economía, porque desgraciadamente ese es el cambio cualitativo que se tuvo cuando se implementó la Constituyente y cuando se aplicó la nueva Constitución, que anteriormente se le dejaba todo el camino libre a la empresa pública y lo que teníamos era que las inversiones se iban afuera, que los beneficios económicos se quedaban en pocas manos, que el pueblo no tenía las condiciones mínimas para por lo menos sustentarse con un paupérrimo y miserable 300 bolivianos, 400 pesos y hasta 450 bolivianos de sueldo básico nacional. No había plata en los bolsillos, no había circulante. ¿Qué sucedió en este periodo cuando empiezan a aplicarse las políticas económicas, que no es otra cosa que de alguna manera agarrar y decir, bueno, el Estado va a tomar función y propiedad de los entes estratégicos, hidrocarburos, Entel, electricidad u otros? ¿Cuál es el cambio, el resultado de esos cambios? Bueno, el resultado de esos cambios es que, mire, tengo acá un cuadrito muy interesante. Ese cuadrito demuestra todos los años de la inversión que se genera en el país, inversión pública. Resulta de que la última vez que tuvieron en sus manos los liberales, tuvieron 629 millones de dólares de inversión pública. Desde el momento en que ingresa el gobierno del movimiento del socialismo hasta el momento en que lo tumban los liberales, estos catastróficos que no son nada amantes de nuestra parte, de nuestra patria, tenemos entre un promedio de 3.000 hasta 6.000 millones de dólares de inversión pública. Este año, para que le entendamos más, este año, este gobierno está haciendo una inversión pública de 4.000 millones de dólares, comparativamente a lo que fue la gestión de Yanine Áñez, que no llegó ni a los 1.500 millones de dólares de inversión pública. Paralizó un montón de empresas, cerró empresas estratégicas. Entonces, ¿qué se hace cuando la inversión crece? Se genera trabajo, se genera mejores condiciones, infraestructura, se genera movimiento económico, hay plata hay circulante en la población. Perdón. Y eso genera un movimiento económico que nos da bienestar.
Ese es el cambio cualitativo. Pero lo demás son vainas, son pavadas. Error cualitativo. Decir de que lo que se quiere hacer es quitarle la posibilidad al empresariado privado. Los banqueros y todas las empresas privadas y de construcción fueron las más beneficiadas económicamente. Mentira eso. Esos fueron los que más ganaron plata. Quiero demostrarte en 30 segundos porque es el tiempo del doctor Suárez. Cuando el Estado, lo que dice él efectivamente, primero ha manejado plata gracias a Armando Bacadíe, porque si no haya sido la ley no, pues, de hermano, hidrocarburos, perdón, yo te he escuchado. Está bien, pero no. La ley de hidrocarburos la promulgó y la promocionó y la motivó don Armando Bacadíe. Mesa no quiso firmar eso. Ahora, efectivamente ha manejado más plata y efectivamente ha hecho más gasto. Él habla del gasto público. Cuando habla del gasto público se divide en dos, que es el gasto social y el gasto en obra pública. Si hay algo que ha empobrecido este país es justamente la obra pública y él la está idolatrando. Desconoce los informes internacionales, por ejemplo, el informe del Banco Interamericano de Desarrollo del año 2018 que establece que todos los gastos públicos existe un 20% de filtraciones. ¿Qué son las filtraciones? El robo del político. Entonces él está ayudándole, está sosteniendo de que démosle más plata para que sigan robando. Entonces nosotros los libertarios somos enemigos del gasto público en obra pública, porque ese es el fuente de financiamiento de los corruptos de este gobierno. Perdón, termino esta parte. Entonces, él comete un error cuando dice de que cuando se enorgullece del gasto que ha realizado, de la inversión que ha realizado, no se olvide que también esa inversión nos trae deudas a los bolivianos. En este momento cada boliviano debe cerca de $3,000. El boliviano que nace en este país ya nace debiendo $3,000. Y pregúnteme si yo alguna vez me presté plata. No. ¿Por qué? Estamos pagando la deuda de estos parásitos socialistas que han endeudado el país. Porque cada vez que hay gasto público, alguien lo tiene que pagar. Y el que lo está pagando somos los bolivianos con las deudas externas, con las deudas que adquirimos. Y por ejemplo, en el gobierno de Evo Morales, el famoso socialista, el pulcro, ya se prestó de China 1.079.7 millones de dólares. También se prestó el Banco Interamericano de Desarrollo 2.761 millones de dólares. De la CAF 2.388 millones de dólares. Brasil 133 millones de dólares, Banco Mundial 832, España 129, Alemania. ¿Cuánto suma? No tengo el dato total aquí, pero aquí está. No tengo el dato total, pero todos estos millones de dólares no lo hemos recibido nosotros. Adolfo habla de los gastos y del trabajo, pero hombre, ¿acaso la plata alcanza para la quincena? Lo que ganan el sueldo mínimo nacional alcanza para la quincena. Este país se está cayendo en pobreza, y aparece Apodaca a decirnos que estamos todos bien. Eso es una falacia. Seamos prácticos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir ahorita, yo gané, ¿cuánto vale este celular? $200, por decir así, o 2.000 bolivianos. ¿Y qué te compraste? Me compré esto. ¿Y sabes qué? Y gané $1.000. ¿Y qué te compraste? No me compré nada. Lo que está diciendo Apodaca en este momento dice, sí hubo plata, está ratificando que hubo dinero, pero no hubo obra. No hubo obra. Es tan así que ¿a cargo de qué está el Estado? A cargo de los hospitales, ¿no es? ¿Qué hospital ha hecho? Lo que hubo fue unas canchitas, porque supuestamente con el fútbol se está haciendo la salud preventiva. Vergüenza debería darle. Después se hicieron unos coliseos, varios coliseos, que brillan por su ausencia con respecto al servicio. Puro obras públicas que no son funcionales. Lo único que yo he visto que funcionó en su debido momento fue cuando Evo Morales le construyó ya un colegio, un módulo a la ley de niños Padre Alfredo, y le dio un centro de médico prácticamente, pero por lo menos ya pues funcionaba. Pero escúcheme, están hablando de miles de millones de dólares, y ¿sabe qué, Adolfo? No hay insumos médicos, no hay nuevos ítems. O sea, ¿quién se robó todinga esa plata? ¿Dónde está en la práctica la inversión pública? Oiga, ¿sabe qué? En La Paz, por lo menos, en La Paz, que la alcaldía lo hace, están para que pasen los peatones, los puentes peatonales. En Santa Cruz, sálvese quien pueda. No, es que eso es competencia de la alcaldía, que eso es competencia de la gobernación. ¿Qué obra pública de harto impacto ha tenido Bolivia? ¿Sabe qué han hecho? Han hecho un ¿qué? Un aeropuerto. ¿Dónde? En Chimoré. ¿Para qué?
¿Para qué esa plata? ¿Con qué motivo, razón y circunstancia se han tirado semejante cantidad de dinero? ¿Cuál es el impacto social que hay? ¿No le da vergüenza a Podaca ratificar que sí tuvieron mucho dinero y decir, se hicieron obras públicas? ¿Y dónde está el otro aeropuerto igual que Virubiru? ¿Dónde está el otro aeropuerto? Cuando le pidieron en Potosí aeropuerto, ¿para qué quieren los potosinos aeropuertos? ¿Ah? Le dijeron, ¿no? Entonces, lo que está clarito aquí en este momento que se recibió millones y millones y millones y millones de dólares y los socialistas se los han robado. ¿Dónde estará eso? Seguramente estar en Panamá, en este caso en Panamá, cuentas privadas, debe estar en Cuba, debe estar en Venezuela, o si no se la habrán pagado. Miren, tan bueno es el gobierno socialista que contrataba, le daba un sueldazo al Estado cubano para que vengan los supermédicos de Cuba a trabajar a favor de la población. ¿Y cuánto le dan a los pobres esclavos cubanos? Le daban un poquito de plata. ¿Pero a quién le depositaban todavía la plata? Al Estado cubano. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el sistema y el movimiento al socialismo? Fortalecer el comunismo internacional, ¿sabe con qué? Con plata boliviana, porque no están los hospitales. Y una vez más recalco, yo le dice una cosa, quiere ser práctico y pragmático y demostrar misericordia, decreten una ley, hagan una ley, propagan una ley, para que los chicos enfermos de cáncer, los enfermos de cáncer de Bolivia, sea sin costos para ellos. Que nos cueste a nosotros, pero que no les cueste a las personas particulares que están enfermas de cáncer. Ahora Háganlo. le daremos la respuesta. ¿Puede responderle, licenciado Podaca? A ver, primero que nada, que en ningún país del mundo y ninguna persona esto es similar igual a lo que pasa en cualquier hogar. Ya uno va y saca un préstamo y el banco nunca jamás le va a prestar plata a no ser que tenga la condición, la garantía de pagar y las condiciones de poder tener el respaldo suficiente para ese dinero, en primer lugar. Claro. Lo que hizo el país cuando evidentemente consiguió recursos extranjeros de préstamo fue porque tenía la condición suficiente para poder adquirir esos recursos, para que tengamos claro los niveles de reservas internacionales. Previo a que venga el gobierno del MAS y de Evo Morales y ahora el de Arce Catacora, las reservas internacionales eran prácticamente inexistentes. Hoy, al día de hoy, acá yo tengo el dato, son casi 5.000 millones de dólares de reservas internacionales que nosotros tenemos. Es decir, esas reservas internacionales son los ahorros que usted tiene durante toda su vida y que están ahí guardaditos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido con todo este cambio social? Lo que ha sucedido es lo que voy a mostrar en esta pequeña pantallita. ¿Ya? ¿El hospital? Ahí ¿construido? están los dos tipos de sociedad que teníamos cuando gobernaban estos sinvergüenzas cretinos que ahora se hacen llamar oposición y cuando gobernó el movimiento al socialismo. En esta primera está una pirámide. La base social es ancha y acá dice 61% de pobres, 5,7 millones de personas pobres. La base pequeña, la media de la pirámide, son 3,3 millones, 35% de personas que reciben un ingreso medio, es decir, que para comer y subsistir. Y un 4% de personas que tienen ingresos altos y que gozan de ciertos privilegios. ¿Pero qué es eso? ¿Qué está hablando? Esto ha cambiado durante todo este proceso. ¿Con qué? Con ingresos, con mejor condición de vida. Ahora tenemos 62% de personas que tienen ingresos medios, es decir, que pueden vivir, que pueden sostenerse, etcétera. Una base baja. ¿Y cuál es esa fuente? Disculpe, la fuente de esa información. Hay que trabajar en ¿Cuál es la fuente? 34%. ¿Cuál es la fuente de esa información? Y obviamente se sigue manteniendo una. Yo le hice la fuente. La fuente se llama la fuente inventadita, porque no es nada, no dice la realidad. Es una fuente inventadita. Esta fuente es la que tienen todos los países del mundo, el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, ¿Dónde dice la fuente ahí? Aquí esto es la fuente del Ministerio de Economía, por supuesto. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros damos, por ejemplo, diferentes datos económicos, no podemos pues estar acá hablando porque queremos hablar. Tenemos que tener respaldo de lo que decimos. Y eso es lo que nosotros estamos procurando hacer, mostrar lo que ha sucedido realmente. El modelo económico transformó la sociedad boliviana. Qué mentira más grande. A ver, ¿sabe qué hizo el modelo económico de Arce y de Evo? ¿Sabe qué? Le sacaron la plata de los aportes de los trabajadores. ¿Y sabe a quién se la dieron? A los empresarios se lo dieron. Los aportes de la AFP se la dieron a ellos. ¿Cómo que son un sistema socialista y que la clase obrera? La COP, ¿qué ha hecho al respecto? Le quitan los aportes. ¿Sabe qué? Este es el tema.
deme la platita porque yo le doy salud, porque el Estado garantiza la salud. Se la quitan la plata de los aportes de los trabajadores, brillan por su ausencia y se lo dan a los empresarios. Ni siquiera se lo dan a los empresarios o ni siquiera se lo devuelven a los que dieron los aportes. Dígalo eso, ¿por qué no lo dice eso? ¿Por qué no denuncia? Y le repito una vez más, querido Apodaca, esta es la tribuna del pueblo, no la tribuna del MAS. Por lo tanto, hay que ver qué jocha le está haciendo el Estado al pueblo. Y no me diga que no es así, porque usted haga su investigación y se va a ratificar, porque le han quitado los aportes de la AFP a los trabajadores y se lo han dado a los empresarios, no a los empresarios. A ver, usted debería de leer la ley de los aportes, etcétera, porque se fue modificada hace ya unos 4 o 5 años atrás. Sufrió una transformación porque evidentemente antes sí lo manejaba en empresas. Ahora se generó la gestora y está ahora en propiedad de un grupo que tiene que ver con el control del Ministerio de Economía y otras instituciones. O sea, prácticamente está con el Estado. Lo que quiero decirle a usted es que usted puede criticar todo lo que quiera, pero no puede negar la realidad y la verdad. La realidad y la verdad es que el país mejoró en condiciones económicas, tuvo un auge económico, un crecimiento económico importante y la sociedad bajaron los impuestos, bajaron los impuestos, condición de vida. Bajaron los impuestos, que usted tiene que bajaron los impuestos. Tribuna del pueblo, tribuna del pueblo, tribuna del pueblo. No mejoró. Paz y amor, paz y amor. Yo quiero que me responda en 30 segundos, licenciado Apodaca, que luego le paso la palabra al doctor Chiqui Martínez. ¿Hicieron o no hicieron obra? Pero por supuesto que se hizo obra. Claro. Si la inversión pública tiene que ver con eso. La inversión pública tiene que ver con carreteras, la inversión pública tiene que ver con reactivar empresas estatales que van a generar ingresos. 20% de coima. También tiene que ver con escuelas, con hospitales, tiene que ver la escuela con lo todo el tema de municipios. De la salud, por supuesto. Entonces, no es que no hubieron obras, si fueron justamente esas obras las que generaron economía, las que movilizaron el circulante, si no, no habría otra. Por eso es que tenemos un sector de la construcción ahorita que está en un proceso otra vez de reactivación y de crecimiento. Cuando usted ve que las empresas están otra vez construyendo, otra vez generando infraestructura, es porque hay circulante, hay plata y hay condiciones. No, es porque arriesgan su capital, arriesgan su patrimonio de la familia para que haya riqueza. Querido doctor Chiqui Martínez, la pelota es suya. Primero, licenciado Apodaca miente cuando da datos. El año 2020 se cerró con una deuda externa pública de 12.171 millones de dólares. Avanzamos para atrás. La más alta de la última década al representar el 31.7% del PIB. Deuda interna hasta octubre del 2020 llegó a más de 9.300 millones de dólares. Hemos avanzado para atrás. Aumentando un 100% en los últimos 4 años. La deuda total por habitante, bueno, entonces... esa es la realidad. La realidad es que estos parásitos zurdos lo único que hacen es gastar la plata en obra pública, porque en obra pública está la corrupción. ¿Por qué se ha muerto la gente? No ha sido por la infección del coronavirus. La gente se ha muerto porque al gobierno de Evo Morales más le interesa construir, porque ahí está la coimisión del 20%, construyendo canchas donde no juega nadie, construyendo aeropuertos donde no viaja nadie. Ya, ahí están los millones de dólares. Y no están pagándole los sueldos y salarios a los médicos y a los trabajadores médicos, ni dando remedio gratuito. ¿Usted quiere remedio gratuito para los enfermos? Olvídese. Vamos. No olvídese, porque eso seguro no genera puede plata pueblo, para el bolsillo del político. 10 de la mañana. Vamos al corte. Tribuna del Pueblo. El santuario de la democracia estuvo, pero candente, este debate, donde siempre decimos, queridos amigos que ustedes nos escuchan, no somos dueños de la verdad nosotros. Nosotros solo disfrutamos, deleitamos de este espacio democrático donde cada uno dice su punto de vista personal. Al final y al cabo, los que nos escuchan son los soberanos, donde ustedes pueden decir por cuál concepto, o pueden hacer una simbiosis como el Vivosi y el Motacún, pero ustedes tienen la última palabra. Doctor Chiqui Martínez, ¿quiénes son socialistas en este país? Bueno, socialista es todo que se apega a las ideas comunitarias, a toda persona que durante su vida ha sido formado en alabar al Estado. Cuando se pretende, cuando se lleva los recursos de las personas exitosas, de los privados,
ya Yo lo escucho decir zurdos inmundos. ¿Quiénes serían? A ver, trátenlo del concepto, vamos ahora a lo real. ¿Quiénes serían? Los zurdos, bueno, a ver, otra vez. Zurdos son lo que se apegan a la vereda izquierda de la política internacional. Camacho es zurdo, hermano. Después, no, zurdo es Evo Morales, por ejemplo, Ya, un zurdo inmundo, igual que Luis Arce Catacora. Camacho. Entonces, y los que lo siguen también son zurdos, asquerosos. Yo- Entonces, si usted me pregunta, si usted respondiéndole hombre invisible, ese es el zurdo. Ya se divide en izquierdas y derechas, ¿no es cierto? Ya. Pero el socialista, ya, la basura socialista es todo aquel que piensa que tenemos que quitarle al que progresa y al que trabaja plata para dársela a los que no trabajan. ¿Nuestro alcalde y nuestro gobernador son socialistas? No podría hablar, por ejemplo, a ver, para empezar, el país está contaminado de socialismo. Le he dicho que la Constitución, las diferentes políticas de todos los gobernantes de la historia de Bolivia están llenas de socialismo. Se pretende que el Estado sea el que apadrine todo. Entonces, cuando nos apegamos, cuando ya vamos a lo concreto, nos vemos que es muy difícil sacarle el chip socialista a la ciudadanía. Hay políticas que se han dado, digamos, no tanto de parte del gobernador como de parte del alcalde. Bueno, del alcalde no he visto todavía una política económica ya que lo saque de la figura socialista. No podría juzgarlo a ambos en el 100% de su, porque llevan creo que 4 o 5 meses de gestión. Pero yo estoy ansioso y esperando políticas que acaben con el gasto público que idolatra a Podaca y del cual soy rotundo y ferviente enemigo. Ya, mientras haya gasto público van a existir políticos corruptos que persigan. Doctor Jorge David, ¿quién es socialista? A ver, socialista, hay dos clases de socialistas, los que gobiernan y los que son gobernados. El socialista gobernado quiere que el Estado le dé bono y amargue flojo. Y no le gusta pagar impuestos. Quieren que todo el mundo pague impuestos, ellos no quieren pagar impuestos, o sea, los cocaleros, ¿no es? Ellos producen, ¿no es? No pagan impuestos. Pero le exigen, empresario o empresario, paguen impuestos. Los empresarios cruceños tienen que pagar los impuestos, ¿no ves? Esos son los que son gobernados. Y los gobernantes, los socialistas gobernantes, son los que tienen las uñas largas. Mire, le voy a explicar, dar un dato preciso y concreto. Cuando usted tiene que acceder a su herencia, a su patrimonio, parece una casa que cuesta $100,000, ¿sabe cómo viene el Estado y le mete las uñas? Con los que están gobernando, el 3% de su platita le tiene que dar a usted al Estado central. ¿El gobernador y el alcalde son socialistas, sí o no? Ahí va. ¿Y sabe cuánto le tiene que dar por ciento a la departamental, a la gobernación? El 1%. Ahora, el 1% de su platita, de su herencia, le tiene que dar a la gobernación. Entonces, ahora, ¿cómo yo ratifico que la clase política es socialista? Pero generaliza todo. Ahí va, todo, le voy a explicar por qué. Porque si Camacho no fuera socialista, en este momento, o hace 3 días, vamos a reducir al 0.3% el impuesto a la herencia de la parte departamental. Por lo menos, o sea, si el Estado departamental, el gobierno departamental, reduce los impuestos, y si Johnny Fernández reduce las patentes, es de tinte liberal. Pero si el tipo, ¿qué va a reducir? Pues si está queriendo dar bonos para quedar de bonito, ¿no? Por lo tanto, toda la clase política gobernante es socialista. Mete las uñas a la población. Licenciado Podaca. Es lo más coherente que he escuchado en toda esta mesa durante estos 12 ¿Estás programas. de acuerdo 100% con el doctor Jorge Porque David? Lo que pasa Entonces es que no es masita, pues. realmente digo la verdad. Cuando yo socialista. me refiero a que son coherentes, porque está diciendo que son socialistas mediocres, paupérrimos, miserables, tanto Johnny Fernández como Camacho y Como Mesa. Evo, como Y Arce por Catacora. supuesto, pero no está en ese Pero seamos nivel de coherentes, pues. paupérrimo. Pero los masitos son más inmisericordios porque el 3% de los impuestos que que hacen. plantan. A ver, por Escucha favor, lo que hace. escucha, rescata cuando le decimos socialista asqueroso a uno, pero no dice nada cuando le decimos a ellos. No. A ver, la población sabe que el movimiento al socialismo es socialista, ¿no? Eso Claro. lo sabe y lo tiene clarísimo. Y basura. Se mete las uñas. Ahora hay una situación que yo quiero aclarar. No es diferente, o sea, no son de derecha y no son liberales, ni Mesa, ni Tuto, ni Camacho. Son también igual de socialistas. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de socialistas son? Estos son de los peores, son la lacra, son la escoria de nuestra sociedad.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos no quieren cambiar el sistema. Ellos lo único que quieren es apoderarse del sistema para beneficiarse, como lo hicieron en el gobierno de Yanine Áñez, para ¿Pero cuál sistema querés cambiar? desfalcar el Estado, para desfalcar ¿Qué sistema todo querés lo que aplicar, tienen po? que hacer para poner a su gente. Pero a te sus hago una allegados, a pregunta. su comparsa, ¿Qué sistema querés a su aplicar? sistema. ¿Qué sistema ¿Le querés parece, Entonces, doctor Chiqui lo que Martínez, pasa, licenciado Álvaro, Apodaca, aplicar? ¿les parece que no quieren mañana ellos cambiar nada. o la próxima semana continuamos con el sistema del modelo económico que accede Bolivia para el día de mañana, el día lunes, porque mañana tengan un buen fin de semana y el día lunes vamos a continuar porque nos quedó chico el programa, la ley 1386, que es la ley draconiana que se ha aprobado en el Parlamento y la tiene que promulgar. Que tengan un buen fin de semana con la bendición de Dios, llegamos el día lunes.